Vida Nueva para el Mundo tiene el gusto de informarte que reabriremos nuestras puertas para recibirte de nuevo en casa. Ten la seguridad que nuestros auditorios están Una vez más con ustedes para compartir este estudio expositivo del libro de Apocalipsis, y quiero leerles unos versículos del Salmo 81 para preparar nuestros corazones antes de recibir la palabra de Dios. Dice el Salmo 81, versículo del 1 al 3: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La Biblia nos invita a que alabemos al Señor, que cantemos al Dios de Israel. Y por eso vamos a hacer una oración. Te pido que cierres tus ojos y que cantemos esta alabanza preciosa a Dios. Padre, gracias te damos por tu presencia maravillosa en este lugar, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te pedimos tu fortaleza, tu gracia para poder predicar y poder compartir tu santa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este estudio, en Cristo Jesús. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Díselo a Él: acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Levanta tu voz muy fuerte, díselo. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume
perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Queremos ser como un grato perfume para ti, Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues bienvenidos sean todos a este estudio expositivo del libro del Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras. Hemos estado estudiando este libro de manera expositiva, versículo por versículo, y el día de hoy vamos a estar predicando un tema muy profundo, muy interesante, que se titula Las primeras 4 trompetas, destrucción mundial de la ecología. Hemos terminado de analizar los 7 sellos, que son los primeros juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis, y cuando se abre el 7º sello se desencadenan los juicios de las 7 trompetas. Y el día de hoy vamos a estar estudiando las primeras 4 trompetas que aparecen en Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Vamos a leer el texto en la versión Reina Valera 60, Apocalipsis 8, del 6 al 13, dice así. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Uno de los temas más mencionados en la actualidad es el tema de la ecología terrestre. Existen infinidad de organizaciones dedicadas al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los mares, para evitar el calentamiento global, para evitar que las pocas especies que quedan en vías de extinción desaparezcan, y para cuidar la capa de ozono que cada vez se deteriora más por el abusivo uso de los clorofluorocarbones o carbonos CFC, provocando un gradual calentamiento global. Algunas de las organizaciones más importantes dedicadas al cuidado del medio ambiente son el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, el Movimiento Mundial para los Bosques Tropicales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y los Amigos de la Tierra, AT, entre muchas otras organizaciones que existen para este fin. Para muchas personas, el cuidado de nuestro planeta es de vital importancia. El cuidado de las especies animales y vegetales ha llegado a ser incluso de mayor interés, o se le ha puesto mayor importancia que la salud del ser humano
o que los niños en la África subsahariana que están muriendo de hambre. Esto se ha convertido entonces en una cuestión de idolatría, de manera que estas personas, al cuidar el planeta Tierra y cuidar las especies animales y vegetales, han convertido del planeta Tierra y de su cuidado en un ídolo, de manera que adoran a la madre naturaleza y están dispuestos a hacer todo lo que sea posible para protegerla y para perpetuarla. De hecho, en la mayoría de los documentales que vemos en los canales famosos como National Geographic, Channel y otros más, vemos los documentales que se han filmado de este planeta Tierra, que es extraordinario, pero en ninguno o en casi ninguno de estos documentales y de estos programas se reconoce a Dios como el creador, como el sustentador y mucho menos como el dueño del planeta Tierra. A esta fuerza invisible que mantiene unidos a los ecosistemas de tal manera que las especies puedan subsistir, se le llama curiosamente la madre naturaleza, como si fuera una diosa sentada en algún lugar del universo a la cual se rinde culto. Sin duda, desde la caída en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, el hombre ha fracasado definitivamente como administrador y cuidador del planeta Tierra. Lo hemos hecho pedazos con nuestra maldad y con nuestro pecado. Pero el daño que el hombre le ha provocado al planeta Tierra palidece ante el daño que Dios producirá en el planeta Tierra. Durante los juicios de las trompetas, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, Dios devastará la tierra con juicios terribles, espantosos, provocando una destrucción inimaginable del medio ambiente. Y finalmente, después del milenio, Dios mismo destruirá por completo el planeta Tierra. Dios destruirá el cielo y la tierra. Así lo dice 2 de Pedro 3:10. Y después que todo el universo haya dejado por completo de existir, que Dios haya desvanecido los cielos como un pergamino y haya destruido el cielo y la tierra, Dios recreará un nuevo cielo y una nueva tierra. Vean esta verdad en la 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, 2 de Pedro 3:10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Aquí la palabra elementos, stoicheion del griego, se refiere a los elementos o las partículas más pequeñas que conforman la materia. En el siglo XIX se descubrió el átomo. Y el átomo, desde luego, es la partícula más pequeña junto con las partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones, neutrinos y otras partículas subatómicas que existen a través de las cuales puede existir la materia. Pues la Biblia profetiza en 2 de Pedro 3:10 que todos los átomos que constituyen la materia, como la conocemos, serán destruidos por el fuego y que la tierra será quemada. Después de que Dios destruya el planeta Tierra y todo el universo como lo conocemos, Dios creará una nueva tierra y un nuevo cielo. Así lo dice Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21:1, versión Reina Valera 60. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que Dios destruirá este planeta como lo conocemos. Los días del gobierno humano, la influencia satánica en este mundo y sus días se encuentran contados. El estado actual de las cosas no continuará así para siempre. El sistema bancario, el sistema económico, el sistema comercial, el sistema farmacéutico, el sistema educativo, las religiones del mundo, los medios masivos de comunicación, todo esto va a ser destruido por Dios un día. Tiene sus días contados. Por fin Dios pondrá final a los días del hombre y derrocará al mentiroso y traidor Satanás. Dios destruirá el perverso sistema actual del mundo y establecerá el reino milenial del Señor Jesucristo. Cristo regresará a este planeta a gobernar por 1000 años antes de que Dios destruya el planeta. Como ya estudiamos en el versículo 1 de este capítulo,
antes del derramamiento de los juicios de las trompetas sobre la tierra, ocurre un breve intervalo como de media hora en el cielo, en donde ángeles y los santos están ansiosos porque saben que los juicios de Dios están a punto de ser derramados sobre el planeta Tierra. Después de este aterrador silencio de media hora, llega el momento en que los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8, versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas están ya listos para tocar estas trompetas. Y es muy importante, antes de iniciar con el estudio de estas 4 primeras trompetas, que tú comprendas que estos son juicios verdaderos, son juicios físicos, son juicios literales, no son en sentido metafórico. Dios va a utilizar estos sucesos de forma real, de forma física, para juzgar de una vez por todas en el futuro, durante la 70ª semana de Daniel, a los pecadores impíos que se burlaron de él durante toda su vida. Si tú te has burlado de Dios, si tú crees que Dios no existe o que existe y está muy lejos, o te has fabricado tu propio Dios y te has burlado del Dios de la Biblia, va a llegar el día en donde te encuentres con Él y Él te juzgará. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, porque Dios es el juez justo del universo. Vamos pues a estudiar estas 4 primeras trompetas y vamos a descubrir que estos juicios son devastadores, son terribles, arrasan con la ecología del planeta Tierra, devastan los bosques, los mares, los ríos, etcétera, y terminan con la tercera parte de la ecología terrestre. Vamos a estudiar la primera trompeta, vean el versículo 7, versión Reina Valera, Apocalipsis 8, versículo 7, dice así: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El granizo y el fuego están asociados en la Biblia con los juicios divinos. Cuando leemos acerca de que Dios envió granizo o que envió fuego, invariablemente Dios está juzgando a alguna nación o Dios está juzgando a alguna persona en las Escrituras. Esta plaga del granizo mezclado con fuego nos recuerda alguna de las plagas de Egipto, aquella 7ª plaga cuando el Señor mandó a Egipto granizo y fuego. En Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 26, se menciona esta 7ª plaga. Voy a leer la versión Valera 60. Éxodo 9, 23 dice: Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Subrayen la palabra granizo. Y el fuego se descargó sobre la tierra. Subrayen la palabra fuego. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Granizo y fuego mezclado con este granizo, igual que en la primera trompeta de Apocalipsis 8. Verso 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otro pasaje donde encontramos granizo como un instrumento del juicio de Dios, lo vemos en Job capítulo 38. Job capítulo 38, verso 22 y 23, versión Reina Valera 60, dice así Job 38, 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que aquí vemos también el contexto del granizo reservado para el tiempo de la angustia, para el tiempo de la batalla. ¿Cuál es ese tiempo? De manera profética, Job está viendo hacia la primera trompeta en Apocalipsis. Hay un par de pasajes más que hablan del fuego y el granizo usados como instrumentos del juicio de Dios.
en el Salmo 115, versículos 5 al 7. Salmo 115 del 5 al 7, la Biblia de las Américas, una traducción muy interesante de este pasaje. Salmo 11, verso 5, dice: el Señor prueba al justo y al impío. Escucha, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Qué preciosa promesa de parte de Dios para quienes le amamos. Los rectos contemplaremos el rostro de Dios cuando estemos en su presencia. Y en Joel capítulo 2, verso 30, también la versión Reina Valera 60, nos habla este profeta acerca de sangre y fuego. Joel 2:30, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Así que el granizo, la sangre y el fuego que encontramos en la primera trompeta son instrumentos inequívocos del juicio de Dios. Ahora, aquí cabe una pregunta interesante. ¿Cómo es posible que haya granizo y fuego mezclado con el granizo con sangre? Porque el granizo es hielo y el fuego es otro elemento de calor. Entonces, ¿cómo es posible que estos dos elementos estén mezclados? ¿De dónde salieron estos elementos? Bueno, debemos recordar que en Apocalipsis 8:5 se nos dice que hubo un tremendo terremoto sobre la tierra. Así que una teoría posible es que debido a las terribles erupciones volcánicas producto de este terremoto, las piedras y la lava saldrán expulsadas de múltiples terremotos y fallas tectónicas que habrá a lo ancho y a lo largo del planeta Tierra, y esta lava estará siendo expulsada de las bocas de estos terribles volcanes a gran altura y a gran velocidad, y caerán como si fuera un granizo de fuego. El doctor Henry Morris sugiere también que la sangre pudiera ser sangre verdadera, o posiblemente Juan puede estar usando un lenguaje descriptivo. El doctor Morris dice: las masas de vapor de agua lanzadas hacia el cielo bien pudieran condensarse en la intensa corriente de aire ascendente con piedras de granizo. La sangre de hombres y animales atrapados podría mezclarse en ellas, o posiblemente las lluvias de agua líquida pudieran estar tan contaminadas con polvo y gases que parecieran de color rojo como la sangre. Esta expulsión de gases y de humo y de vapores de los volcanes, debido al terremoto tal vez de 10, 15, 20 grados Richter, provocarán esta lluvia intensa de granizo con sangre mezclado con fuego también. Ahora, otra teoría que presenta también el doctor Morris es que posiblemente esta lluvia de granizo de fuego con sangre no sea debida a las erupciones volcánicas, sino que es posible que un cometa como el cometa Halley pueda pasar tan cerca de la Tierra que la cola del cometa quede atrapada en el campo gravitatorio de la Tierra, atrayendo para sí estas gigantescas bolas de fuego, como si fuera un granizo impresionante, pero de fuego mezclado también con sangre. Dice el doctor Morris lo siguiente: pudiera ser que las huestes angelicales desviaran el camino de uno de los muchos cometas que tanto abundan en el sistema solar, de modo que la Tierra pase por su cola. El más espectacular de estos cometas es el cometa Halley. Él no tendría que desviarse mucho de su órbita normal para envolver a la Tierra en su llameante cola, y si una experiencia como esta produjera el fenómeno descrito en este pasaje, es posible que las bolas gigantescas de fuego cayeran al planeta Tierra. Como fuera, no sabemos por qué o de qué manera Dios va a hacer llover estas bolas de fuego, de granizo mezclado con sangre. Lo que sí sabemos es lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
toda la hierba verde y la tercera parte de los árboles se quema. Esto trae una terrible devastación, un cataclismo ecológico sobre el planeta Tierra. Ahora, cabe informarles en este momento de la conferencia que en Apocalipsis 9, versículo 4, en la quinta trompeta aparece hierba otra vez. ¿Cómo es posible que haya hierba en la quinta trompeta, siendo que aquí en la primera trompeta dice la Biblia que toda la hierba se destruyó? Bueno, lo más probable es que la hierba haya vuelto a salir, porque entre la primera trompeta y la quinta trompeta lo más probable es que pasen algunos meses, y de esa manera resolvemos esta aparente contradicción. Así que la tercera parte de los árboles se quema, toda la hierba verde se quema en esta primera trompeta, y esto traerá efectos catastróficos sobre el globo terráqueo. Todos los sistemas ecológicos, ¿verdad?, van a ser destruidos en los bosques, en las estepas, en las selvas, la selva del Amazonas, las preciosas selvas que tenemos aquí en México, los parques que tienen Estados Unidos. La tercera parte de todos estos parques y de estas selvas y bosques serán destruidos. Esto provocará una muerte de animales en gran escala, pérdida para madera de construcción, destrucción de millones de depósitos naturales de agua que dependen de los bosques y sobre todo una baja producción de oxígeno, porque recordemos que de los bosques del mundo se produce una gran cantidad de oxígeno que nosotros respiramos. Ellos reciben el dióxido de carbono y lo transforman a través del milagroso proceso de la fotosíntesis en oxígeno que respiramos. Así que el planeta se va a quedar sin el 33% del oxígeno que tenemos disponibles el día de hoy. La mayor parte de los habitantes de este planeta lamentablemente seguirán rindiendo culto a las criaturas, a falsos dioses, se preguntarán qué está pasando, harán seminarios, congresos, simposios, se juntará a la Organización de las Naciones Unidas para determinar qué está pasando, qué solución probable pueden traer a este cataclismo. Sin embargo, todos estos simposios, estas reuniones de los políticos de aquel tiempo no servirán para absolutamente nada, porque el creador del universo, el Dios todopoderoso, está juzgando a la tierra. Si en aquel tiempo se celebra el Día de la Tierra, ese año va a ser un acontecimiento triste y deprimente. En un mundo achicharrado, desolado, habrá muy poco que celebrar y los juicios de Dios más severos están aún por venir. Vamos a estudiar ahora la segunda trompeta, versículo 8 y 9. Vean Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que mientras los habitantes del planeta tratan de recuperarse de estas erupciones volcánicas o de este paso de los cometas y de esta lluvia de pedradas de fuego con sangre, mientras estén tratando de recuperarse, viene esta segunda trompeta, este segundo juicio. Una montaña ardiendo en fuego es precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. ¿Qué juicios tan terribles y tan devastadores va a traer Dios sobre la humanidad pecadora? Debemos reconocer que el mar fue creado para ser una bendición para la humanidad. El mar proporciona alimentos deliciosos que todos hemos consumido. El mar está lleno de millones de seres acuáticos maravillosos: ballenas, tiburones, especies de calamares, de camarones, de peces, espada, en fin, o sea, el mar es una belleza, ¿verdad?, de vida subacuática. Y también el mar proporciona una muy importante cantidad de oxígeno para respirar. La mayor parte, de hecho, del oxígeno del planeta Tierra
proviene del fitoplancton y de las algas de los océanos del mundo. El oxígeno que tú y yo estamos respirando en este momento, una fracción proviene de los bosques, pero la gran mayoría de ese oxígeno proviene de los mares y del fitoplancton. También el agua de los aguaceros que cae sobre la tierra, limpiando nuestras atmósferas y dando vida a los campos de donde obtenemos nuestro alimento, pues proviene de la evaporación de los océanos. Sin embargo, lamentablemente las personas de este mundo han ignorado la misericordiosa provisión de Dios a través del mar y le han pagado a Dios con idolatría, con ingratitud, con vicios, con pecados, con borracheras, con lascivias, y además han reverenciado al mar como la fuente de sus más remotos antepasados evolutivos. O sea, la teoría de la evolución dice que nosotros provenimos del mar, de una protocélula que salió ahí, de repente le salieron patitas, le salió cola, luego se le quitó la cola, luego se salió del mar, se convirtió en una salamandra, luego un cocodrilo, luego en los dinosaurios, luego evolucionaron hasta llegar a nosotros. Y se le ha rendido culto al mar antes de adorar a Dios. Por esta razón, el Dios verdadero juzgará a los seres humanos incrédulos a través de el mar. En el versículo 8, regreso a Apocalipsis 8:8, dice que cayó como una gran montaña ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar. Esta gran montaña se refiere sin duda alguna a un gigantesco meteorito o asteroide que se estrellará con nuestro planeta y que estará rodeado de gases encendidos por la fricción de la atmósfera de la Tierra. Muchas veces hemos visto multitud de películas y documentales en los cuales un asteroide golpea la Tierra y produce un cataclismo, una devastación impresionante. Bueno, pues aquí en la segunda trompeta, esas películas y esos documentales se van a hacer realidad. Todo el mundo verá caer este meteorito, todo el mundo se enterará a través del internet o la televisión que se acerca este enorme objeto que está a punto de estrellarse con el planeta Tierra. Cuando este meteorito choque contra la Tierra, golpeará en alguna parte de los océanos del mundo. No sabemos si será el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el poder explosivo de este cometa o asteroide o meteorito será mucho mayor que el de miles de bombas atómicas. Esto provocará tsunamis gigantescos con olas de cientos de metros de altura que pegarán en las costas y destruirán prácticamente a tal vez la mitad de las ciudades que se encuentran en las costas del mundo. De tal manera que aquí en el versículo siguiente se profetiza que la tercera parte de las naves será destruida, versículo 9. Así que el comercio será alterado, el transporte será un caos, habrá una desgracia económica y comercial en todo el mundo y prácticamente todas las ciudades y personas que vivan cerca de donde caiga este meteorito morirán. También este meteorito trae una desgracia para el mar, porque la Biblia dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y como resultado de ese efecto morirá la tercera parte de los seres vivientes que están viviendo en el mar. Versículo 9. No podemos saber si esto es real, si de forma literal el agua del mar, la tercera parte del agua del mar se va a convertir en sangre, pero lo que sí estamos seguros es que es muy probable que cuando caiga este meteorito, la tercera parte de los millones y millones de peces, ballenas y delfines del mar morirán y derramarán su sangre, como la famosa marea roja cuando asesinan a docenas de tiburones y de delfines en Japón cada año con un festival que se ofrece a un falso dios, y toda el agua de esa bahía se ve de color rojo por la sangre de estos preciosos animales. Este juicio nos recuerda la plaga del Nilo, cuando el agua también se convirtió en sangre. Vamos a Éxodo capítulo 7 por un momento. Éxodo capítulo 7, verso 20 y 21, versión Reina Valera 60. Dice Éxodo 7:20 que Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos,
y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió. En otras palabras, el río se pudrió, olía a podrido, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Así que es probable que la sangre de los animales tiña la tercera parte del agua de los mares de rojo. Pero también es probable que Dios simplemente haga un milagro, como lo hizo aquí a través de Moisés, que con su vara, ¿verdad?, le hizo así en las aguas del Nilo, y todo el Nilo se convirtió en sangre. Fue una putrefacción espantosa. Así que, como quiera que Dios lo vaya a hacer, esto va a ser una devastación impresionante en los mares de la tierra. También en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 3. Sofonías 1:3, la Biblia de las Américas. Miren esta profecía de Dios que se refiere justamente a la segunda trompeta. Sofonías 1:3, la Biblia de las Américas, dice: eliminaré hombres y animales. Está hablando Dios. Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Aquí, queridos hermanos, vemos la gravedad del pecado. El pecado es terrible, el pecado es devastador, el pecado trae corrupción, trae muerte física, trae muerte espiritual, trae muerte eterna en el infierno. El pecado es un problema gravísimo. Por esa razón, por el pecado que está tan arraigado ya en la raza humana y en la misma creación, Dios tendrá que juzgar al ser humano y tendrá que juzgar a la creación también. Esto, por una parte, nos llena de tristeza porque vemos las aves tan hermosas, vemos las montañas preciosas, vemos el sol y la luna y las estrellas, el mar maravilloso de Cancún, de Acapulco, si tú has tenido oportunidad de estar ahí, y ves las especies animales, los delfines, las ballenas, los tiburones, y nos maravilla la creación de Dios. Pues disfrutémosla lo que podamos en este tiempo, porque Dios va a juzgar a su creación. Es posible que debido al polvo del impacto del meteorito y de las erupciones volcánicas, producto del terremoto que ocurrirá, que los rayos del sol sean de tono rojizo también, debido a las erupciones volcánicas, y a la lluvia de granizo mezclado con fuego y con sangre, de tal manera que la atmósfera terrestre se tiña de un color rojizo. Y al pasar los rayos del sol a través del filtro de la atmósfera contaminada, se dé un reflejo rojizo sobre la tercera parte del mar. Esa es otra posible explicación. Honestamente, yo creo que Dios va a hacer un milagro y va a transformar la tercera parte del agua del mar en sangre, como lo hizo con Moisés. Y esto va a traer terrible putrefacción sobre la tercera parte de los mares. Vamos a la tercera trompeta, regresamos a Apocalipsis 8, versículo 10 y 11. Apocalipsis 8, verso 10 y 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, otra gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Así que cuando el ángel toca esta tercera trompeta, cae otro objeto o otra serie de objetos, tal vez más pequeños, encendidos del cielo. Esta grande señal del cielo la describe Juan como una gran estrella que cae precisamente del cielo. La palabra griega para estrella, aster, de donde viene la palabra astro en español, puede referirse a cualquier cuerpo celeste, aparte del sol y de la luna. Así que es muy probable, escuchen bien, es muy probable que el asteroide que se estrelló contra el mar en la segunda trompeta haya permanecido prácticamente intacto. Casi todo el cuerpo del asteroide, casi posiblemente el 85-90% de la masa del asteroide, cayó sobre el mar en la segunda trompeta. Pero al entrar a la atmósfera terrestre hay fricción, y esta fricción
produce que cualquier cuerpo celeste que quiera entrar a el planeta Tierra se incendie y comience a desintegrarse. Por eso los astronautas cuando regresan del espacio exterior los ponen en cápsulas. Y estas cápsulas al entrar en fricción con las últimas capas de la atmósfera terrestre comienzan a incendiarse. Y adentro van los astronautas hasta que la capa de más adentro los protege y son arrojados al mar. Algo parecido ocurre con el asteroide de la segunda trompeta. De tal manera que este asteroide comienza entonces a incendiarse y comienza a desintegrarse en distintos pedazos. Esto corresponde a la palabra griega aster o estrella y también a la palabra antorcha, porque se le asigna este término como si fuera una antorcha. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y esta palabra antorcha en el original griego lampás, de donde viene la palabra lámpara, se empleaba en los tiempos antiguos para describir meteoros y cometas. Así que estos fragmentos encendidos, posiblemente es una teoría del asteroide de la segunda trompeta, desintegrados por todo el globo terráqueo, comienzan a caer incendiados estas especies de piedras de fuego y justamente van a caer sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Así que estos trozos del asteroide de la segunda trompeta, que ahora lo estamos viendo en la tercera trompeta, caen sobre todas las fuentes de agua potable, caen sobre los ríos, sobre las lagunas, sobre los cenotes y sobre todas las fuentes de agua potable, dejando sin agua a millones de personas del planeta Tierra. Esto es impresionante, impresionante, porque aquí Dios juzga las fuentes, las pocas fuentes de agua potable que tenemos en el planeta Tierra. Es interesante que del 100% del agua del planeta Tierra, solamente un muy pequeño porcentaje, creo que es el 4, el 5%, es agua potable. Así que esta agua potable se va a contaminar y se va a podrir. Y esto nos recuerda la contaminación del agua potable que vino a Egipto durante las plagas de Moisés. En Éxodo capítulo 7, les voy a leer Éxodo 7 una vez más, versículo 20 y 21, porque hay una gran concordancia entre las plagas de Egipto y también los juicios de las trompetas. Voy a leer otra vez Éxodo 7, 20 y 21, pero ahora lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional dice: Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo. Ya lo leímos, pero en otra versión. Y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Por todo Egipto se veía sangre. Así que Dios juzgó el agua potable de los egipcios. Dios también juzgará la tercera parte del agua potable en los tiempos de la tribulación. Regreso a Apocalipsis 8. Ahora vean el verso 11, por favor, porque aquí se nos da el nombre de la estrella o de los fragmentos de la estrella que caerán sobre las fuentes de las aguas. Versículo 11. El nombre de la estrella es Ajenjo. Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La palabra griega ajenjo es la palabra absintos, absintos, con TH al final y acento en la I, absintos. Y es una palabra que solamente se utiliza aquí en Apocalipsis 8, en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es el ajenjo? ¿Qué es el absintos? Bueno, este es un arbusto cuyas hojas se usan en la fabricación de acintio, que es un licor tóxico cuya fabricación se prohíbe en muchos países. O sea, es un licor, es una droga que se obtiene a través de este arbusto. El ajenjo, como tal, se menciona
8 veces en el Antiguo Testamento y siempre se le asocia con amargura, con veneno y con la muerte. Así que este ajenjo es algo amargo, es una droga, es algo que trae veneno, amargura, destrucción, contaminación, toxicidad sobre quien lo consume. Les voy a dar un ejemplo. En Jeremías capítulo 9, verso 15 se menciona esta palabra ajenjo. Jeremías 9:15, la Biblia de las Américas, dice así: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, yo daré de comer ajenjo a este pueblo y le daré de beber agua envenenada. Agua envenenada. Qué impresionante que en la primera trompeta vemos cómo Dios destruye a gran parte de la humanidad y los bosques y los árboles, la tercera parte de ellos y toda la hierba. Pero en esta segunda y tercera trompeta, Dios juzga los mares y Dios juzga los ríos. La tercera parte de todos los seres vivientes de los ríos son convertidas en ajenjo, en amargura. En otras palabras, la tercera parte de los ríos, de los pozos, de los lagos, de las presas, de los cenotes, se llenará de agua tóxica. Y cuando la gente quiere ir a limpiarse ahí de toda la ceniza y de las heridas que tienen en su cuerpo, van a encontrar que es agua podrida. Cuando las personas quieran tomar agua porque están muriendo de sed por las altas temperaturas provocadas por el terremoto y las erupciones volcánicas, van a descubrir que esa es agua envenenada. Millones de personas se quedarán sin agua potable y morirán debido a este terrible juicio de Dios. Vamos a estudiar para terminar la cuarta trompeta, versículo 12 y 13, Apocalipsis 8, versículo 12, versículo 13. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y este juicio es terrible. Dice: fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Noten por favor la expresión tercera parte, tercera parte, tercera parte. Dios juzga la tercera parte de los árboles, la tercera parte de los océanos, la tercera parte de las aguas potables, la tercera parte de los seres vivientes de los ríos y de los mares. Esta frase, tercera parte, nos habla que en los juicios de las trompetas estamos estudiando juicios parciales. Estos son juicios parciales, no son juicios definitivos todavía. Dios enviará sus juicios definitivos durante el derramamiento de las copas de la ira de Dios, que estudiaremos más adelante en Apocalipsis capítulo 16. Así que vamos a tratar de dar una explicación de esta cuarta trompeta, porque aquí el juicio cambia de la tierra al cielo. Dios ya juzgó los mares, ya juzgó a los seres marinos, ya juzgó a las aves, ya juzgó el mar y ya juzgó las aguas de los ríos, pero ahora el escenario cambia al cielo. El escenario cambia al cielo y Dios comienza a juzgar los astros. Es entonces cuando es herida la tercera parte del sol. Y quiero hacer énfasis en la palabra herida o fue herida. Es la palabra griega pleso con doble S. Pleso es un verbo que proviene del sustantivo plaga. De esta manera Dios enviará su juicio sobre los cuerpos celestes para que se oscurezca la tercera parte de ellos y no haya luz en la tercera parte del día y tampoco en la tercera parte de la noche. Esto pudiera explicarse a través de un eclipse parcial que oscurecerá la tercera parte de la luz producida por el sol, por las estrellas y por la luna. Habrá un eclipse parcial, muy semejante otra vez a lo que ocurrió en las plagas de Egipto. Vámonos a Éxodo capítulo 10, versículo 21 y 22. Éxodo 10, versículo 21 y 22, en la versión La Biblia de las Américas, dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto,
tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Cómo es posible que Dios haya provocado densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por más de 2 días y medio o 72 horas? Impresionante. Esto fue un milagro de Dios, definitivamente un milagro, porque Él controla los movimientos de los astros y puede hacer lo que Él desee para sus propósitos eternos y para su gloria con los astros. Así que de la misma manera, en el juicio de la cuarta trompeta encontramos que el sol es herido en su tercera parte, la luna es herida, las estrellas son heridas, la luz del día, la luz de la noche son restringidas y solamente alumbran en 2/3 partes del día. Así que debido a esta terrible plaga, la temperatura bajará radicalmente en todo el mundo. Esto traerá una desestabilización en las estaciones del año, en el equilibrio ecológico, produciendo terribles tormentas, huracanes y mareas. Las cosechas o las pocas cosechas que queden para aquel tiempo serán destruidas, la producción de alimentos se verá disminuida, el arroz, el trigo, el frijol, la soya se verán disminuidas en su producción de una manera escandalosa. Habrá una mortandad tremenda sobre el planeta Tierra, provocando millones y millones de muertes. Y además, después del terremoto y de la colisión de este meteorito tremendo, de la segunda trompeta y de los efectos devastadores de la actividad volcánica, es muy probable que la Tierra se mueva de su eje unos cuantos grados, lo cual traerá una destrucción, una devastación sobre todos los ecosistemas terrestres. Así lo profetizó Isaías. Vamos a Isaías capítulo 13, versículo del 9 al 13. Isaías 13, del 9 al 13 en la Biblia de las Américas otra vez. Y vamos a irlo leyendo despacio porque este pasaje de Isaías 13 embona como una pieza de rompecabezas en los juicios de las trompetas. Vamos a leerlo. Isaías 13, 9 en adelante, Biblia de las Américas, dice: He aquí el día del Señor viene. Recuerden, el día del Señor son los días de sus juicios. Cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Escucha el verso 10, pon atención. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Igual que lo que estamos viendo en la cuarta trompeta. Versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. ¿Conoces algún soberbio? ¿Conoces algún despiadado? ¿Conoces alguna persona que vive con una tremenda dosis de soberbia en su corazón? Serán juzgados por Dios a su tiempo. Versículo 12. Haré al mortal más escaso que el oro puro. Esto implica que morirán millones de personas y a la humanidad más que el oro de Ofir. La humanidad será reducida a su mínima expresión. Versículo 13. Por tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar. Aquí se profetiza que el eje terrestre, que tiene una cierta inclinación de pocos grados, se moverá de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Así que el oscurecimiento de los astros es la preparación para un terrible anuncio. Regresamos para terminar Apocalipsis 8, por favor. Apocalipsis 8, versículo número 13. Vean lo que dice el verso 13. Y miré después de estas 4 trompetas, de estos 4 juicios, y oí a un ángel volar por en medio del cielo.
un ángel se presentará después de los juicios de estas 4 trompetas, volando por el cielo. Todas las personas y los habitantes del planeta van a ver a este ángel. Va a ser visible su manifestación, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Es decir, aún no han visto nada. Estos 4 juicios de las primeras 4 trompetas palidecen, son como nada en comparación con los últimos juicios, con los últimos 3 juicios. Por eso el ángel dice: ¡ay, ay, ay! 3 ayes para las últimas 3 trompetas que vamos a estudiar en las siguientes clases. Esta expresión ay, ay, ay presenta una terrible amenaza para cada una de las restantes trompetas que están para sonar. La expresión ay se emplea siempre en la Biblia como una expresión de juicio, de destrucción, de condenación. Números 21, 29, Job 10, 15, Salmo 125. Hay muchos ejemplos cuando se presenta esta expresión ay, ay, ay. Así que la ira de Dios vendrá con mayor fuerza sobre los que moran en la tierra. Esta expresión, los que moran en la tierra, del versículo 13, se refiere siempre, siempre a los impíos, a los incrédulos, a los pecadores. Así que cada vez que aparece esta expresión, los que moran en la tierra, se está refiriendo Dios a los pecadores. Así que vendrán desastres mucho más devastadores en la 5ª, la 6ª y la 7ª trompeta, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Vienen juicios terribles, terribles sobre la raza humana que no se quiso arrepentir de sus pecados. Y aunque el mundo entero sabrá que estos desastres provienen de Dios, porque hasta un ángel se les va a aparecer, y sabrán que son juicios sobre el pecado, y verán esos asteroides cayendo y esas erupciones volcánicas y los animales muertos por todas partes, el agua putrefacta, los niños muriendo de hambre, los ancianos desesperados. Aunque saben que esos juicios provienen de Dios, no se les va a dar la gana arrepentirse de sus pecados. Van a seguir levantando el rostro al cielo como lo hacen millones de seres humanos actualmente, para reclamarle a Dios, para decirle a Dios que Él no sirve, que no vale nada, que no existe. Y así hay millones de personas viviendo en sus pecados, en su soberbia. Se han fabricado su propio Dios. Tu Dios es tu dinero, tu Dios es tu profesión, tu Dios es tu carrera, tu Dios es tu familia, tu Dios es tu esposa o tus hijos. Y si viniera el arrebatamiento de la iglesia, tú te quedarías, lamentablemente, a experimentar estos juicios de Dios, porque Dios detesta a los soberbios, resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Dios habita en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que la mayor parte de la humanidad no se arrepentirá. Así está profetizado en Apocalipsis 9, verso 20 y 21. Apocalipsis 9, verso 20 y 21, Nueva Versión Internacional, NBI. Apocalipsis 9, 20 dice: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Verso 21, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. La humanidad pecadora quiere seguir viviendo en sus pecados, en sus hechicerías, en sus robos, en sus asesinatos, en sus fraudes. Así te gusta vivir. El problema es que hay un Dios justo que te va a juzgar un día si tú no te arrepientes. Por eso es muy importante hacer caso de la advertencia del autor de Hebreos en el capítulo 3, Hebreos 3, versos 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón más. Presta atención a las advertencias de Dios. Aquí no estamos hablando de amenazas de Dios. Dios no amenaza a nadie. Dios simplemente te está advirtiendo en este momento
que es un Dios de amor, de misericordia, eso es cierto, pero es un Dios de castigo, es un Dios de ira, es un Dios de justicia, y tú no te vas a salir con la tuya. Si andas en adulterio, si estás defraudando a las personas, si estás vendiendo automóviles en un precio que no les corresponde, que están descompuestos y así los vendes y haces fraude, no te vas a salir con la tuya, es una advertencia. Y harías muy bien en hacer caso de esa advertencia, rendirle tu corazón al Dios creador de los cielos y de la tierra, reconocer tu enorme soberbia, tu enorme apatía con las cosas de Dios, tu pecado, y venir a Jesucristo arrepentido, así como vino el apóstol Pablo, así como Pedro vino a los pies de Cristo y le entregó su corazón y su vida. ¿Por qué no en este momento le entregas tu corazón a Cristo y ya dejas de estar jugando con Dios y pensando que todo esto que estamos estudiando son ficciones, que son cuentos? Hermanos, el 100% de las profecías bíblicas se han cumplido hasta el día de hoy. ¿Por qué no habría de cumplirse el libro de Apocalipsis también? Y esas profecías están a punto de cumplirse en los siguientes meses o muy pocos años que le quedan ya a la iglesia del Señor aquí en la tierra, y después vendrán los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Así que entrégale tu vida al Señor Jesucristo en este momento. Hagamos una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Todas las palabras que están escritas en este libro son justicia, son verdad, son palabras de misericordia, pero también son palabras de juicio para una humanidad pecadora. Ten misericordia de este mundo, Señor. Salva a tus escogidos. Salva a aquellos que has llamado a salvación, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ten misericordia de la nación de Israel, que será juzgada también por ti, pero tú extenderás tu mano de amor hacia ellos, y todo Israel será salvo en el tiempo de la tribulación. Y ten misericordia de las personas que todavía no te conocen, que están jugando contigo, que solamente tienen una religión o que son simpatizantes de Cristo. Ten misericordia de ellos, Señor, y alcánzalas. En este momento tu Espíritu Santo toque sus vidas, toque sus corazones, ayúdalas a arrepentirse y a dejar atrás su pecado y su soberbia. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, dile estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesucristo, reconozco mi apatía espiritual, reconozco mi pecado, mi soberbia, mi idolatría, mis hechicerías. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, entra a mi vida, te recibo en este instante como mi Señor y Salvador. Pon en mí el deseo de amarte, de servirte. Sálvame y seré salvo, sáname y seré sano. Yo creo que Jesucristo pagó en esa cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Entra a mi vida, Señor Jesucristo. Te abro la puerta de mi corazón. En tu nombre precioso oramos. Amén, amén, amén. Los espero el próximo miércoles. Vamos a estar estudiando el juicio terrible sobre la humanidad de la quinta trompeta. No se lo pierdan, porque vamos a estar estudiando detalladamente esta quinta trompeta en Apocalipsis capítulo 9. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.